Hola mundo, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia. Soy Estefanía, ya me conocéis. Os doy la bienvenida en nombre de todo el equipo y agradecer especialmente a Laura, que está entre bambalinas con la realización y que está haciendo posible que esta conexión llegue a todas las partes del mundo. Como siempre, vamos a crear una entrevista entre todos. Vuestra participación es muy importante, lo sabéis. Así que la dinámica la conocéis. Tenéis que poner la palabra pregunta en el chat, seguido el país desde el cual nos estáis viendo y a continuación el texto de la pregunta que queráis formular a nuestro invitado. Tengo al otro lado de la pantalla esperando a Ramón Maristany, que va a hablarnos, vamos a hablar de los secretos del lenguaje no verbal y el árbol genealógico, aunque es un título que se queda muy pequeño porque alrededor de esta realidad hay muchas cosas de las que hablar y que os pueden interesar. A ver, seguramente todo lo que nuestro invitado es no lo puedo sintetizar en una presentación, pero espero que al menos con estas palabras que voy a decir para introducirle se sienta representado. Ramón Maristany ha creado un método único en el mundo que utiliza en terapias y que enseña en cursos y talleres. Según su investigación y tras una dilatada experiencia, toda la información de nuestros antepasados está anclada en nuestro cuerpo. Y de este modo, haciendo las preguntas al cuerpo clave, nos dará las respuestas que buscamos. Aplica el lenguaje corporal en sus terapias y tras su observación ha conseguido fusionarlo con los antepasados. En este sentido, las respuestas del cuerpo le brindan toda la información necesaria respecto a cuál es el trauma del árbol genealógico del usuario. Así que, bueno, aquí es nada, ¿no? Vamos a conocer entre todos este método tan maravilloso y tan innovador. Y para ello, claro, vamos a conocer a Ramón. Bienvenido y muchísimas gracias, Ramón, por estar en Mindalia en directo. Muchas gracias a vosotros y por esta oportunidad de estar junto a ti, junto a vuestro equipo. Ajá. Tengo que decir que de entrada, ¿no? Y por lo menos en esto hay algo en lo que tú y yo coincidimos y es una conexión que haces entre la libertad y la información. Para mí van muy vinculadas y creo que para esto estamos en el canal adecuado y con el público adecuado. Es decir, al final la responsabilidad de todo aquello que pensamos y de todo aquello que decimos es individual. Exacto. En este sentido, creo que siempre suma tener un canal alternativo de comunicación que, por desgracia, no utilizan los medios convencionales este tipo de información y que al final suma, ¿no? Poder aclarar más información de más parcelas de la realidad de lo que venimos estando acostumbrados. Y en este sentido, también me gustaría decir, y acabo, que la responsabilidad crítica, de la actitud crítica, siempre va a ser de los espectadores. Laura, ¿se nos ha caído Ramón? Parece que sí, se nos ha caído Ramón. Vamos a tratar de solucionarlo. Muy bien. Bueno, pues mientras se conecta Ramón, que esperamos que no haya ningún problema y que podamos reengancharnos a la entrevista, me gustaría recordaros que podéis ayudar al mundo a través de Mindalia con pequeños gestos, como darle un me gusta o dejar un comentario positivo, como sabéis, en este vídeo. Ya sabéis que haciéndolo colaboras con Mindalia, pero también colaboras con la humanidad. Y ya tenemos aquí a Ramón. Vaya susto que nos has dado, que te nos has ido. No, ha cortado un poquito, pero estamos aquí, siempre estamos. No pasa nada. Bueno, pues hablaba de esa interrelación de la información y la libertad, cómo no tenemos que dejarnos guiar por los grandes medios de comunicación y entender que toda información, independientemente de nuestros colores y de lo que opinemos, nos abre un campo de posibilidades a nuestra propia libertad. Simplemente eso. Y dicho esto, Ramón, antes de adentrarnos en lo que consiste esta gran terapia tan única, según tú, y tan innovadora, la terapia del futuro, ¿la llamas? Sí. Me gustaría hacer este pequeño matiz, ¿no? Porque los espectadores de Mindalia son muy duchos en temas de autoconocimiento, de espiritualidad, de desarrollo de la conciencia y todas estas cosas. Entonces, estamos hartos de escuchar que lo único que tenemos es el presente. ¿Por qué es la terapia del futuro y no la terapia del presente, que es con lo único con lo que contamos? Dime una persona que pueda estar en el presente absoluto. Si cada vez que ahora estamos hablando y estamos en el futuro, podemos estar en el aquí y en el ahora, disfrutar con los 5 sentidos de lo que hacemos. Pero el presente, ¿quién puede estar?
Pero el aquí y el ahora no es sinónimo de presente. No. Una cosa es la palabra presente y la otra palabra es aquí y ahora. En el aquí y en el ahora puedo estar disfrutando de este lápiz. ¿Sí? No tengo tiempo, porque disfruto. Congelo el tiempo. Entonces, es esa la proyección. O sea, nosotros tenemos que crear un futuro, porque lo estamos creando cada momento, ¿sí? Cada momento, pero con las experiencias de nuestro pasado. Por ejemplo, una multiplicación 27 por 3, ¿vale? La tengo que resolver ahora, en este futuro, porque tengo que hacerla, tengo un tiempo. ¿Tendré que ir a buscar al pasado la tabla de multiplicar en mi cabeza? Tienes que ir a esa memoria, ¿no? Claro, es que entonces siempre vamos a memorias. Ajá. Siempre vamos a las memorias. Si, por ejemplo, tu papá te dice, eres tonto, nunca podrás hacer nada, y tienes un antepasado que era tonto y nunca podía hacer nada, es un pequeño ejemplo, ¿eh? ¿Tú no te das esa memoria dentro de ti? Cuando tú eres la portadora de tu abuelo, tu abuela, tu abuelo, tu abuela, tu papá y tu mamá. ¿Y tú? ¿De quién aprendió tu padre? De su padre. Vamos a ir ya ahora profundizando en esto. Ahora te doy vía libre para que expliques. No, tú pregúntame y lo que tú quieras. Sí, nos da pie a que te haga la gran pregunta, ¿no? ¿En qué consiste esta gran terapia tuya basada, creo que en la desprogramación genético-emocional? No, Háblanos un poco. No es desprogramación psicogenético-emocional. Psicogenético, vale, gracias por el matiz. Psicogenético-emocional. Pues explícanos, porque seguramente muchos espectadores no tienen ni idea de qué se trata esto. Mira, el cuerpo siempre responde a las preguntas. ¿Sí? Yo te pregunto una cosa y tu cuerpo responderá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabiendo utilizar las palabras adecuadas, tu cuerpo responde. Pero el lenguaje no verbal, el tradicional, te puede decir que estar con los brazos cruzados es síndrome de protección. Pero yo realmente puedo estar con los brazos cruzados ahora y estoy bien. Pero si yo te pregunto, ¿y tu padre qué tal para ti? Y te cruzas rápidamente de brazos, estás escondiendo algo. Y si te indicas una parte de tu cuerpo con tus dedos, que ahora explicaremos cómo funciona todo, entonces me estás dando una información. Hasta la postura que tú ahora mismo, Estefanía, te estás poniendo. ¿Cómo te has rascado la parte derecha? ¿Cómo en una pregunta, en la parte que hablábamos, hemos basculado a la parte masculina? La interacción entre tus ojos y los labios es como una proyección en tu vida de etapas. Cada etapa de tu vida también te va marcando. Según donde te toques con el dedo, que ahora explicaremos lo que son los dedos y qué posición están, me estás diciendo una información. Como si tocas el pectoral, los hombros, la barriga, el ombligo, las piernas. Siempre cuando yo te pregunte, perdona, continúa. Y son 7 movimientos que crean una palabra. Antes de ir a esta comunicación no verbal, que veo que tienes ganas ya de explicarnos y seguramente los espectadores también, me gustaría volver un poco a esto de psicogenético emocional. ¿Tiene que ver esto con la epigenética? Bueno, nosotros tenemos una relación en el medio ambiente, ¿sí? Eso estamos de acuerdo todos. Que interactúa, sea con un color... Antes de nada, perdona, me gustaría que explicases brevemente, aunque sea, a los espectadores qué es la epigenética, porque no tienen por qué conocer. La relación del ser humano con el medio ambiente. Del ser humano a nivel de ADN, a nivel... De ADN, en la interacción en el medio ambiente. ¿Y cómo se reproduce? Por ejemplo, un ejemplo. Tú de pequeña pues has escuchado los Queen, por decirlo, a una música, ¿sí? Y has tenido allí pues un trauma o no, o te las pasas bien. ¿Qué pasa ahora si en tu edad o en la mía escuchamos la misma música? ¿Qué nos recordará? Ese trauma o esa felicidad. Un color también nos recuerda. Un objeto nos recuerda. Entonces, tu padre no recuerda cosas de su padre, perdón. ¿Y su padre de su padre? Los movimientos. Papá cogía el bolígrafo así. Y el abuelo también. Mi abuelo tenía este tic. Mi padre también. Es decir, esto viene a decir que de la misma manera que... De la misma manera que... Uy, se me oye con retorno. A ver si me puedes poner también la pregunta. De la misma manera que heredamos el color de los ojos, las facciones de la cara, el color de la piel, podemos heredar comportamientos y situaciones de nuestros antepasados. Pero esto es un poco complicado seguramente, ¿no? No, no es complicado, porque mira, por ejemplo,
Pongamos tu padre o mi padre, quien sea, o un padre, un espectador. ¿De dónde ha aprendido él? De sus padres. El niño, cuando nace, de 0 a 5 años, no tiene pasado, aún no está creado. Y ahí coge toda la información de papá, de mamá. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, también este papá tuvo 3 años, 5 años, también cogió esa información. ¿Cuántas veces nos ha dicho, eres tan tonto como el abuelo? Nunca serás, mira, tu abuelo era ingeniero, tú nunca lo serás. Estás abriendo memorias. Memorias que se basan al final en unas creencias que vamos arraigando, ¿no? Y que vamos acumulando. Claro, pero el cuerpo es biológico, el cuerpo nunca miente, Estefanía, jamás. Un poco más adelante me gustaría tocar el tema, porque además me parece muy importante, ¿no? El tema de los niños, que al final es clave, ¿no? Porque ahí es donde se configura todo el desarrollo y la evolución del ser humano. Pero me gustaría no sé, que pudiésemos entender más toda esta técnica, ¿no? Que al final es tan compleja. Por ejemplo... Bueno, no es tan compleja en sí, ¿eh? Bueno, quizá de entender, ¿no? Vamos a ver si podemos desmenuzarlo un poco. Primero tenemos la mano, ¿vale? Vamos al principio, ¿sí? Cada dedo nos marca a nosotros cuando nosotros preguntamos. Hacemos muchas veces esto, hacemos muchas veces esto, hacemos muchas veces esto, ¿correcto? Este dedo es el yo. ¿Se acuerdan de Julio César? El yo. ¿Qué hace un niño cuando quiere algo? Esto es mío. ¿Verdad que tira la mano hacia adelante el dedo? Cuando se enfada, hace así. Cuando esto nos ponemos el anillo es nuestro signo o nuestro símbolo de matrimonio. Y estos son los miedos infantiles. Disculpa, Ramón. Dime. Sí, disculpa. ¿Te importaría echarte un poquito más hacia atrás, separarte de la cámara? Porque el sensor te cierra mucho el plano. Un poquito más, incluso más separado. Porque no se te... A ver si hay que dar a... Se ajustará. Venga, vamos a continuar. Venga. Continúa, Ramón. Ya estamos, otra vez, aquí. Sí. Bueno, a mí, claro, más allá de los ejemplos... Fíjate cómo te rascas. A mí. ¿Te has dado cuenta? Yo voy a... Digo, también, ¿Qué te estoy diciendo con esto, entonces? A ver, ¿cuál? La parte de tu padre. ¿Qué te pasó con tu padre? Yo prefiero hacer esta entrevista desde la barrera. No, pero solamente un ejemplo, ¿entiendes? No quiero entrar en terapia, ni mucho menos. Pero cuando te he hecho una pregunta, tu cuerpo se ha tirado para atrás. Es decir, no quiero. Y tú ves, y tu labio se tira para arriba, desprecio. Ya tenemos una asociación. Es una pregunta, nada más. Bueno, yo en este caso no puedo afirmar que estés dando con la clave, ¿eh? En mi caso personal, con lo que estás insinuando. Yo te voy a decir una terapia, ¿sí? Había una chica en Zaragoza, ¿sí? Que decía, yo con mi madre no la quiero ni ver, no quiero estar con ella, a mi padre lo quiero mucho. Digo, no, el problema tienes con tu padre. Dice que no, que no, que no. Y resulta que en un momento determinado, con los movimientos, solamente le tengo que decir, ¿qué te pasó a tu padre a los 7 años cuando estabas enferma? Dice, pues tenía una gripe muy grande, estuve mucho tiempo en cama y mi padre estaba trabajando y no pudo venir. Y empezó a llorar como una magdalena. Tenía un síndrome de abandono que el inconsciente lo tapa para que tú no sufras. Y esa chica le cambió la vida. Fíjate qué detalle. A veces no somos conscientes de que mi papá, mi mamá, no somos conscientes de ese pequeño detalle, de esa pequeña chispa que nos hace que no podamos ser nosotros mismos por algo. Entonces, como hacíamos antes, la parte de la mano, esto, ¿sí? Se divide también en segmentos, ¿sí? Podemos ver la parte de la infancia, la adolescencia y la madurez, las 3 partes básicas del ser humano. Según donde te toques en la mano a la pregunta hecha, hay una respuesta biológica. Y me imagino que es ahí donde entra tu terapia y ese acompañamiento a las personas para que consigan entrar en ese inconsciente y dar con la clave de esas consecuencias, ¿no? Más allá de los ejemplos y demás, a mí me gustaría ir a la raíz. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de que el cuerpo en cada una de sus partes esté relacionado con una emoción concreta y a su vez con un antepasado? O sea, ¿cuál es el fundamento? Tú hablas siempre de que esto tiene un rigor científico. Bueno, te voy a decir por ejemplo, el pectoral derecho va relacionado con el padre y el pectoral izquierdo va relacionado con la madre. También hay segmentos. Después de hacer más de 100.000 terapias, todas las personas que le preguntaban por su padre y tenían un conflicto, se acercaban al pezón que era el reptiliano o se alejaban. ¿Sí? Porque en el centro tenemos el corazón, nuestro niño interior. Y nuestro niño se basa en la protección de papá y mamá, que son los pectorales, ¿correcto?
Es como un escudo. Entonces, a base del lenguaje corporal y hacer muchas, pero muchísimas, qué casualidad, podemos decir así, entre comillas, que la gente se tocaba el mismo sitio cuando había un conflicto determinado. A mí, hablando de conflicto, a mí también me generan ciertos conflictos a través de lo aprendido, ¿eh? Por ejemplo, si yo me toco con la mano derecha, quizás porque soy diestra y tiendo a hacer más movimientos con la mano derecha que con la izquierda. No tiene... No, hay micropicores. El cuerpo reacciona con los picores, que puede ser interno o externo. ¿Sí? ¿No te has dado cuenta a veces te pica por dentro, por decir, y a veces por fuera? Cuando tú haces una pregunta a una persona, le entran picores, la cara se pone roja, las pupilas se hacen pequeñas, los labios responden. Me gustaría que vieras la serie Miénteme, de Paul Hellman, que es una serie muy famosa, que habla del lenguaje corporal. Yo ese lenguaje corporal, después de haber hecho muchas terapias, lo he basado en la parte del trauma, porque cuando tú a un niño le dices algo, o un abuelo hace un impacto a tu padre, o a tu madre, o a quien sea, el niño crea una reacción. Se queda tenso, se pone las manos así, marca un músculo. Entonces, de hacerlo tantas veces, qué casualidad, que cuando preguntas por el padre tiene un trauma, se aleja de retirar, que es el pezón, o se acerca, según el trauma, la intensidad que tenga. ¿Sí? Entonces, en el libro que hemos escrito, junto con mi compañera Montserrat Pichuan, es el manual del cambio. Ahí explicamos cada músculo qué le corresponde. El otro día en terapia es lo mismo. Una persona se tocaba aquí y era relacionado con sus tíos, y así fue. Qué casualidad que cada vez que preguntas y toca ese músculo determinado, corresponde a eso. Es decir, Ramón, cada parte de nuestro cuerpo, de una manera, digamos, estandarizada, cada parte de nuestro cuerpo está relacionada con un familiar, con un antepasado. Sí, está relacionado. Mira, el árbol genealógico tiene 7 componentes. 7, que son, por ejemplo, tú o yo, es igual, papá, mamá, abuelo paterno, abuela paterna, abuela, abuelo materno y abuela materna. Son 7, que es la clave, ¿verdad? Como 7 chakras, 7 colores del sol, 7 días de la semana. 7 famoso. La gente busca bisabuelos, pero ¿para qué bisabuelos? Si los abuelos ya nos traen la información de ellos. Y nuestros padres saben la vida de los abuelos, que aprendieron de los bisabuelos. ¿Qué movimientos hace un padre, una madre sobre una pregunta que yo le haga? Crea un movimiento muscular. Y ese movimiento muscular, las manos, como hemos dicho, te lo marca. Y después el abecedario de las manos. Si te pones la mano aquí en medio, te marca una D. Pero eso es muy extenso explicar ahora en una hora. Entonces, todo es un abecedario. Todo es un abecedario. La morfología, la cara, los movimientos, microfijaciones. Toda pregunta responde el cuerpo biológicamente. Siempre. Sí, yo insisto en una cosa y, bueno, a ver... No, puedes preguntar si es que estamos... Vale, de la misma manera que la epigenética tiene una base científica fundamentada, que hablaba Jung de ella, Waddington, es decir, distintos avatares, ¿no?, de la historia que tiene un recorrido. Sí. Digamos, esta innovación tuya, que es la de aplicar los movimientos corporales, ¿cuál es el fundamento o en qué se han basado tus estudios? En el lenguaje no verbal, de más de 30 años. En la observación, simplemente, en tu experiencia personal relacionada con los clientes. Te voy a explicar una cosa. Cuando se inventó la bombilla, ¿sí?, la bombilla eléctrica, ¿qué se hizo? ¿Por experiencia o por repetición de ver hasta hacerlo funcionar? No viene de ningún sitio, viene de una experiencia. Pero nosotros tenemos una base científica, que es el lenguaje no verbal. Y la memética es científico, es el ADN social. Háblanos de la memética. La memética nada más que son las palabras clave. Por ejemplo, chupachú se vendió tanto porque significa, palabramente, chupa, chupete, lo relaciona. La memética tiene una parte de método, idea, creencia y acción. Es un método, 2 palabras crean un método, crea una idea, una creencia y una acción. Entonces, si yo le pregunto en 2 palabras a esa persona sobre su abuelo, yo lo que puedo hacer es preguntarle, ¿tu abuelo qué le pasó a esto, no? Son 2 palabras, o 3 máximo, que yo le pregunto. Y entonces responde. Porque cuando a una persona le preguntas demasiado, se evade. Dices tú, has afirmado en algún lugar que las personas siempre mienten, ¿no? En el fondo es más certero acudir a sus movimientos y a ese inconsciente. Es que mentimos por supervivencia.
para que no nos peguen de pequeños, para que no nos riñan. Aunque no lo sepamos. Aunque no lo sepamos. Nosotros hemos montado un mundo real o un mundo irreal. Vemos el mundo según nuestras creencias, pero también de mis padres que me han puesto en mí y de mis abuelos que los habían puesto en ellos. ¿Por qué no puedo saber la vida de ellos si está dentro de mí? ¿O no tengo las memorias de los genes que se transmiten de generación en generación? Por ejemplo, Marcus Wembley, que es un genetista muy importante de Londres, descubrió la relación de los antepasados con la genética. El doctor Estellé está hablando del medio ambiente sobre enfermedades. ¿Sí? Entonces, el medio ambiente sí que nos marca, estoy de acuerdo, pero el medio ambiente no vive las personas. No tenemos movimientos corporales. Tú cuando entras en una discoteca o entras en una sala de terapia o un despacho, entras de una forma, con los pies abiertos, con los pies cerrados, moviendo así, moviendo así, ¿sí? Cuando te sientas ya sabemos esa persona, según su movimiento de entrada, cómo es. Solamente hay que indagar que en esa parte, cómo es, quién fue igual que él. ¿No te has dado cuenta que a veces vivimos una vida que no es la nuestra? ¿Por qué vivimos una vida que la nuestra? Cuando decimos, es que vivimos otras vidas, pero ¿otras vidas cuáles? Nosotros tenemos que venir a reparar algo de nuestros antepasados, porque si vamos más para arriba al árbol, nos conectaremos tú y yo, y el otro, y el otro, y el otro. No hay más vidas que nuestro propio árbol que se une a todos. Si mi abuelo, por decir algo, hizo algo, un secreto, y lo llevó a escondidas, yo llevaré esa parte del secreto dentro, quiera o no quiera. Y te voy a decir un ejemplo muy claro, ¿sí? Yo descubrí que tenía una tía, hermana de mi padre, que murió con 6 meses. Lo descubrí después. Y se llamaba el mismo nombre que llevo yo, Ramona. Y mi vida, y ahí empecé a indagar, mi vida, vi que había como obstáculos, como si estuviera muerto y vivo a la vez. Muerto y vivo a la vez. ¿Qué me pasaba? Y cuando descubrí a esa niña, fue como una liberación. Porque tuvo sentido. ¿Entiendes? Y entonces, como yo soy profesor de lenguaje no verbal, ¿por qué no llevarlo al máximo? ¿Por qué no indagar más? ¿Por qué si me lo dicen 2 y 2 son 4, no saber por qué 2 y 2 son 4? Y investigar, horas. Llega un momento determinado que ves a la persona y dices, es que es así. Y cuando haces las preguntas, el cuerpo responde. Corresponde tu movimiento con respecto a ellos. No es que ellos estén viviendo en ti, sino que tú llevas las memorias de ellos. Porque si no hubiera nacido, tú no estarías viva. Ni yo, ni nadie. ¿Entiendes? El lenguaje no verbal llega a ese sentido. Investigando, Estefanía, llevando al máximo, ¿eh? O sea, no es... Yo siempre he dicho una cosa muy importante. Tú me dices 2 y 2 son 4. Yo te digo, perfecto, pero quiero saber por qué. ¿Qué hay más allá? Quiero saber por qué una persona se cruza de brazos y se protege. ¿Se protege de qué? ¿Del mismo? ¿O cuando le preguntas algo que hace que se cierre? ¿Por qué yo le pregunté a personas cómo es tu abuelo y ¡pam! Y se cerraban y no querían? Pues se tiraban para atrás, o se cogían el pecho, o los hombros, o me marcaban zonas que tengo determinadas que van con esa relación. Entonces, siempre debe existir esa pregunta previa, es decir, sí. Si yo me cruzo porque me siento cómoda o porque me echo para atrás porque quiero descansar, ahí no tendría que ver con esto, ¿no? Sería siempre en relación, es como un estímulo-respuesta. Exacto, ahora está con la clave. Es un estímulo-respuesta. Y yo estoy ahora mismo tumbado así, con los brazos así, puedo estar tranquilo, yo no tengo que protegerme de nadie. Pero si te pregunto algo que no te gusta, ¿qué pasará? Las pupilas se pueden hacer pequeñas, te puedes proteger, te puedes tirar para atrás, puedes poner las piernas detrás, muchas cosas, y marcas un músculo correspondiente. Pero eso realmente es más de un curso. Tenemos que explicar aquí, no 1 hora, no. 7 horas, 8, para explicarlo todo. Yo quiero realmente que los espectadores que estén aquí se queden con la base real de dónde sale, que es estímulo, respuesta. Pero saber preguntar. Hay que saber preguntar, poner las palabras adecuadas. Pues si no ponen las palabras adecuadas, la persona no responde. Volviendo un poco al árbol genealógico, yo te preguntaba antes de comenzar la entrevista, porque documentándome sobre quién eres y sobre tu trabajo, hace años sí que vi una vinculación con el árbol de la vida, ¿no? Sí, pero no. Sí, me has explicado que no, pero me gustaría traerlo a colación porque
veo como una paradoja, ¿no? El árbol genealógico realmente está siempre vinculado a la información de nuestros antepasados. Y el árbol de la vida, sobre todo a nuestros espectadores, les sonará porque... Yo te explico. El árbol de la vida yo no lo he hecho jamás. Lo hacía una compañera hace mucho tiempo, que ahora ya no está, y lo hacía ella sola. Yo el árbol de la vida no sé ni cómo funciona. Es que no tengo ni idea. Yo solamente me baso en mi experiencia, en realmente lo que yo estudio, que es desde muy pequeño, me ha fascinado el lenguaje no verbal. Yo cuando trabajaba, fíjate, en el cine, en una empresa de producción, cuando los actores famosos decían, un ejemplo, ¿sí? Voy al cine, cuando se interpretaba y se negaban con la cabeza y hacían gestos, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo era muy joven entonces, muy joven. Y ahí empecé a investigar. Fíjate cuánto tiempo, tendría de 17 años. Tengo 61. ¿Te parece la experiencia? En el contexto de esta terapia, ¿qué parte ocupa la parte metafísica del ser humano, por ejemplo? ¿O no entra esta parte? Mira, hay una parte, nosotros lo que nos interesa es más la parte científica. ¿Qué es la parte científica? El lenguaje no verbal. La pregunta, respuesta biológica. Es que lo que no se puede hacer es decir, por ejemplo, tú, mira, tienes tu abuelo por esto, porque me lo han dicho o porque hay energía. No, no. Tienes que saber la respuesta de tu cuerpo. Sabiendo el secreto de tu árbol familiar, te quitas una gran carga de encima. No se necesita ni fechas ni nada de muertes, porque no se sabe una persona que estuvo enterrada en una fosa común, ¿cuándo sabes cuándo murió? ¿Cómo lo sabes? No, hay que saber la respuesta biológica, pero hay que saber hacer las palabras adecuadas para que te responda. En ese momento que cierras la pupila, hay que hacer otra palabra. En ese momento que giras para atrás, hay que hacer otra palabra. En ese momento que tiras el hombro a la derecha, hay que hacer otra palabra. En el momento que tiras aquí, es otra palabra. Es un cúmulo de palabras que dan respuesta. 7 movimientos da una respuesta. Tú imagínate que venga una persona, como vino una que tenía candidiasis, y le venía de la abuela, porque la habían violado. Había tenido casi 22 hijos. 22 hijos. Ella provocó una candidiasis y tenía miedo al sexo. Hicimos el trabajo con la abuela, se ha quedado embarazada, tiene un niño precioso y la memoria se ha borrado. Ese miedo. Unas bisabuelas que mueran en el parto, la descendencia tendrá miedo a tener hijos. ¿Sí o no? Sin embargo, Ramón, déjame decirte que constantemente haces apelación a que tú hablas de algo científico, y por otro lado llamas a esto terapia alternativa, porque lo es. ¿Me equivoco? Es que ahora mismo, por ejemplo, el lenguaje no verbal tampoco está reconocido. Se hace en PNL, se hace en en muchos sitios. Por ejemplo, mi hija es psicóloga, ¿sí? El lenguaje no verbal no ha hecho nada. Tenemos que decir que es alternativo. Claro, porque la programación neurolingüística no tiene nada que ver con la ciencia realmente, ¿no? Sí, pero sí tiene que ver. ¿Ah, sí? Porque hay creencias. O la PNL no tiene creencias, Stephanie. No utiliza patrones para cambiar creencias. La PNL. Lo que pasa que, bueno, yo creo que entramos en un terreno muy delicado, ¿no? En este momento tan sensible a nivel mediático también, en el que hay este gran enfrentamiento entre la ciencia ortodoxa, lo comprobable, lo empírico, y las pseudociencias que realmente están adquiriendo un protagonismo del cual yo no me posiciono, ni bueno ni malo, dependerá del caso, pero al final incluso hay denuncias, hay muertes de por medio, como por ejemplo este chico... Sí, Stephanie, pero tengo que interrumpir. Es que el buen terapeuta no cura. Yo lo he dicho siempre, no curamos. Solamente damos unas herramientas, pero el usuario es el que se cura solo. Lo que no se puede hacer es decir, yo curo el cáncer. No, eso no es verdad. Yo curo esto. No es verdad. Nada. Entonces, cuando nosotros nos sentemos en una mesa y digamos las verdades, nos respetarán. No podemos vender humo. Precisamente, discúlpame si me dejas terminar, en este juicio, nada, no te preocupes, en este juicio del que hablábamos, que se llevó a un naturópata por la muerte de un chico muy joven que dejó la quimioterapia por una terapia alternativa, evidentemente fue absuelto por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Que es donde tú quieres llegar. Tú ofreces esta información, esta experiencia, y al final la responsabilidad individual es de cada uno, ¿no? De tomar la decisión de... Sí, Stephanie, pero yo nunca diré que un señor deje la quimio ni deje sus pastillas.
jamás. Para eso hay un médico. Yo eso no diré, yo solamente diré el secreto de su árbol y entraremos en la parte emocional. ¿Qué le ocurre a esa persona para tener las emociones tan a flor de piel? ¿Qué ocurre aquí? Pero la medicina tiene que ir junto con nosotros. ¿Qué significa eso? Como una paloma con dos alas. Una, las terapias alternativas y otra, la medicina. Porque juntos tenemos poder. Pero separados no. Y nadie cura. Se cura una persona misma. Y yo siempre he dicho, aquí ha venido gente y me ha dicho, dejo las pastillas, jamás. Continúa. Y ves al médico igual. Nosotros nos encargamos de tu parte emocional, de hacerte fuerte, de saber tus secretos. Pero el médico también nos tiene que ayudar. Y tenemos que hacer un clan. Ahora, cuando es que yo curo el cáncer, es que yo curo esto. No, perdona, no es verdad. No es verdad. Tenemos que estar unidos. Y eso es lo que siempre he dicho desde hace mucho tiempo. Nunca diré a nadie que se quite la medicina. Jamás. Jamás. Al revés. Iré a ver al médico si es necesario hablar con él. Y no es la primera vez, ¿eh? Ir a un médico y hablar con él de un sistema de un chico X, porque nunca se dicen nombres, que tenía un problema emocional, y hablar con el médico. Y el médico lo agradeció. Ah, sí, ¿vosotros qué hacéis? Pues esto. Hostia, qué interesante. Ah, vale. Ah, pues que pues lo habéis dicho de pastillas. No. Que tome, que siga. Porque tenemos que estar unidos. Se me viene, Ramón, a la cabeza la bioneuroemoción y Enrique Corbera, que yo creo que tiene como mucha sintonía con esta terapia que tú cuentas. ¿Cuáles son los puntos en común y cuáles son las diferencias con la bioneuroemoción que seguramente nuestros espectadores conocerán? La bioneuroemoción se basa en unas cosas y nosotros nos basamos en otras. ¿Qué es? Nosotros no tenemos ni fecha de nacimiento ni fecha de defunción. Trabajamos el lenguaje corporal en profundidad, aparte memética y también el dígito emocional y el cambio de hábitos mentales. ¿Sí? Vamos a desglosar todas estas palabras que serán muy raras para el público. Dime, dígito emocional, ¿empezamos por ahí? ¿Te parece bien? Vamos a empezar por ahí. El emocional es una técnica creada por Antonio Sardá y mi tío abuelo, que se llama Julián Malistán, hay muchos libros, que es la lectura de las manos por los acumulativos, las huellas dactilares y el interior. No tiene nada que ver con quiromancia, nada que ver. Se hacen con acumulativos, con unos cuadrados, etcétera, etcétera. Es una técnica muy novedosa y muy efectiva. Ahí sabemos realmente el objetivo de la madre, según la huella que tenía, si es un ovoide, si es una espiga, si es una tienda. Sabemos la parte de personalidad, que nos interesa mucho, de la madre y del padre, porque la derecha es el padre y la izquierda la madre. Las huellas nos marcan eso. Entonces, fíjate qué terapia. El lenguaje no verbal, el ADN que se marca en las manos, que son las huellas dactilares, ¿sí? Los cambios de hábitos mentales que hace mi compañera, Montserrat Pijuan, en la memética, que es una ciencia, es un ADN social, ¿sí? Pues tú fíjate realmente, ¿es científico o estamos hablando de cosas que no vemos? Yo no digo que sea científico como en un laboratorio y eso no lo diré jamás, pero hay una parte, como el lenguaje no verbal, es científico. El dígito emocional, la policía toma las huellas, ¿sí? Si nosotros ahora mismo, nuestra técnica estuviera en Estados Unidos, sería apoyada, pero aquí en España nos apoya un poco en todo, y tú lo sabes más que nadie. Y nosotros queremos llevar esta terapia porque tiene una base de lenguaje no verbal, dígito emocional, y una parte memética, que la memética es una ciencia de Darwin, los memes y los genes. Que los memes es ADN social y los genes el ADN interior, los genes. Entonces, fíjate, nos basamos en cosas que tienen peso, no en cosas del aire. Entonces, una persona cuando viene a la terapia nota una liberación emocional, porque se le quita una carga de un secreto que no conoce, pero sí lo conoce, porque su inconsciente está grabado todo. Todo. ¿Te imaginas? Aquí viene personas. Por eso, hablando de la emoción, por eso me gustaría volver otra vez a la bioneuroemoción, que al final no me has contestado. ¿En qué se parecen? Nada, Totalmente diferentes. No tiene nada que ver. Nada, nada, nada. Nosotros tratamos a nuestros clientes, porque pacientes sabes que está prohibido decirlo, a nuestros clientes enseñamos una técnica sobre el lenguaje corporal, memética, desarrollo personal o cambio de hábitos mentales y dígito emocional.
Es diferente, totalmente diferente. Es decir, vosotros no llegáis a través de ese lenguaje del cuerpo a una emoción madre. Sí, claro, es que una creencia. Y a partir de ahí entráis en ese inconsciente donde están esas memorias que queréis deshacer. Mira, cuando tú haces una pregunta a una persona y tiene que pensar demasiado, está entrando en su subconsciente. ¿Verdad? Está buscando información. Siempre mira, hoy mismo estaba en clase y estaba haciendo una pregunta X a un compañero alumno, y se ha tirado 2 minutos pensando. Estefanía, pensando. En ese momento que pensaba, te digo decir una palabra. Y le ha salido su creencia. No era suya, era de su abuelo, que era un estorbo. Siempre estaba de más. Y ha empezado a llorar. Pero es ese silencio que tienes que entrar. No puedes decir, esto, pum, 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 no. Sino es una experiencia de entrar en silencios. Las palabras no dichas, ese silencio y ese movimiento que va acorde con ese silencio. Ramón, ¿y esta emoción que genera este, digamos, secreto inconsciente deriva muchas veces en enfermedades, ¿no? En padecimientos, que me imagino que sea la causa por la que van los pacientes a tus consultas? Pero no, vamos a ver, el estrés, como estoy apuntando aquí, es una enfermedad de no aceptación. Dentro de, si tu abuelo no fue aceptado y fue quitado del clan, por decir algo, o la otra familia no la aceptaron porque era pobre y otros eran ricos, si tú te quieres casar con una persona, pues te creará un movimiento corporal que te puede crear un estrés. Y un estrés llevado al máximo, Estefanía, te puede crear una enfermedad, ¿sí o no? Si tú coges un coche y lo pones a 220 todo el rato, ¿lo quemas? Si bueno, Ramón, mira, si te parece, si has terminado tu explicación, vamos a introducir aquí a los espectadores, ¿no? Que han surgido algunas preguntas a raíz de nuestra conversación. Por ejemplo, desde España, relacionado con esta comunicación no verbal que tú conoces tanto, José Luis Rodríguez nos pregunta o nos dice: danos alguna clave para mejorar nuestro lenguaje y fluido corporal. Primero observarse a sí mismo. ¿Por qué que cada palabra, qué movimiento tiene detrás? Cada palabra tiene un movimiento. Nosotros tenemos más movimientos que palabras. Pero cuando decimos una palabra, creamos unos gestos. ¿Qué gesto hay detrás de cada palabra que dice? La observación es muy importante. Es que no observamos nada. Y me refiero a este señor, y muy agradecido por esa pregunta. Primero tienes que aprender a observar. Vamos por la calle, vemos un edificio y decimos, oye, este edificio es nuevo, ¿no? Y el otro te dice, sí, lleva 70 años aquí. Si no nos observamos la calle y no nos observamos a nosotros mismos. ¿Qué palabra digo y qué movimiento hago acorde? Míratelo y te da la respuesta de lo que te pasa. Bueno, pues la observación, ¿no? Como esa principal premisa. Es que tienes que observarte, Estefanía. Si no te observas, ¿qué pasa? ¿Por qué haces lo que haces? Mira, nos hace una pregunta en relación a esto que has hablado de las partes del cuerpo relacionado con los antepasados. Ed Segoviano nos pregunta desde México: cuando mencionaron al abuelo, ¿qué significado tiene que me dio comezón en el pecho y en las manos? ¿Qué? Perdona, ¿me lo puedes repetir, por favor? Bueno, la pregunta la formula así. Cuando mencionaron al abuelo, ¿qué significado tiene el hecho de que le diera comezón en el pecho y en las manos? Me imagino que picores o un resquemor. Picores. Falta de aceptación en el clan del abuelo. Es como si el abuelo no era feliz en ese clan. Y esos picores y esa aceptación del pecho es tristeza. Una parte de tristeza muy acusada, pero tendríamos que ver a esa persona delante, para ver qué movimientos hace. Estoy diciendo un pequeño ejemplo. Si no hay persona delante, no te puedo decir una respuesta, porque cada persona es un mundo diferente. Ahora, este estudio y esta investigación siempre es de a dos, o sea, es personalizado completamente. Claro, si no estás delante, yo no. Es que a mí me dicen, oye, mi abuelo, cuando eso me ha picado esto. Sí, bueno, pues si no te veo, es que yo no lo sé. Es decir, el lenguaje no se aprende como el abecedario, ¿no? Sí, es un lenguaje relacionado con el contexto siempre. Sí, claro. Es que si yo no te pregunto, tengo que ver 7 movimientos que tú vas a hacer o la persona va a hacer. Eso de decir, como muchos terapeutas pones el teléfono, oye, pues te pasa esto y esto. No, cada persona es un mundo diferente. Hay que ver a la persona delante, hay que ser correcto.
Y no inventarse historietas, sino ser correcto, ver a la persona delante y ver realmente lo que le ocurre cuando está delante tuyo. Y no se puede hacer un diccionario. Esto es esto, ¿no? Porque cada persona es diferente. Hablando de esa variedad en las personas, claro. Me imagino que habrá distintos tipos de pacientes en tus consultas. La pregunta es, ¿cuál es el perfil tipo de paciente que suele ir a tus consultas? Es decir, ¿personas que tienen grandes sufrimientos y grandes emociones distorsionadas o más bien personas que vienen ya con enfermedades somatizadas en el cuerpo claras? La verdad, Estefanía, de todo. De todo. De todo, de todo. Mira, cuando la persona... Es que hay una parte que nosotros ponemos mucho, que es la parte humana. La parte de atender a esa persona con todo nuestro amor y toda nuestra aceptación hacia él. ¿Sí? Y tenemos que empezar así. Entonces, viene gente que tiene enfermedades, bueno, vale, tiene enfermedades. Nosotros vemos su lenguaje no verbal, sus hábitos que le han llegado a esto. Puede ser el medio ambiente, puede ser cualquier cosa, pero hay que verlo. Es que no se puede hacer una cosa en general porque no existe. Yo lo que te he dicho antes, un diccionario, esto es esto, es esto, es esto, es esto. No, no. Porque una persona puede tomar un medicamento y sentarle mal y a mí me sienta bien. Cada persona es un mundo diferente. Vamos a seguir con las preguntas de los espectadores. Nos pregunta Santana 13 desde República Dominicana. ¿Cómo se investigan los antepasados si ya han fallecido padres, abuelos, tíos? La memoria no recuerda vivencias con relación a ellos. La memoria siempre recuerda, porque si ellos no hubieran nacido, ella hubiera nacido. Los genes, y científicamente, se transmiten de generación en generación. Eso es científico. Entonces también se ponen las memorias. Ahora, aunque ella no lo sepa, pero realmente sí lo sabe. Y tenemos que emplear esos silencios, esas palabras clave para que esa persona nos dé esa información. A mí me gustaría preguntarte, y además esto también lo he visto al hilo de la epigenética y sobre todo de los arquetipos y el pensamiento de Jung, él hablaba de que de la misma manera, no sé qué opinarás tú, que se heredan proyecciones traumáticas de nuestras memorias y de nuestros antepasados, también la manera de encontrar la solución, la resiliencia a estos problemas y la manera de encontrar en nuestro propio autoconocimiento la solución al problema. Es decir, no solamente le damos traumas y partes negativas, sino también la parte positiva, incluso la manera de autosanarnos. ¿Esto es así? Claro, es que mira, fíjate, nosotros hay una parte que es como un péndulo, ¿sí? Nosotros basculamos al positivo y al negativo. Nos tenemos que centrar. Si tú piensas mucho en positivo, el péndulo te llevará a la otra parte para equilibrar. Fíjate que estás hablando de una ley universal de la metafísica. Equilibrio, por eso esto es nuestro cuerpo. Somos masculino y femenino. Si tú es decir, que no solamente te basas con los pies en la tierra en lo científico, sino que te gusta también la parte de la metafísica que antes... No, Stephanie. No. Mira, cuando una madre tiene un niño, la mitad es hombre y la mitad es mujer, ¿sí? Tenemos parte femenino y masculino, ¿estamos de acuerdo? El equilibrio es estar al 50% de todo. Eso es nuestro equilibrio. Porque la pregunta es, ¿quién eres? Nos preguntaremos, ¿que eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? Porque hay mujeres que basculan más al masculino y hombres que basculan más al femenino. Hay que equilibrar, eso es el péndulo que yo me refiero, el equilibrio del cuerpo humano entre masculino y femenino. ¿Utilizas el masculino cuando te interese? Genial. El hombre utiliza el femenino cuando le interese, pero tiene que ser consciente que lo puede utilizar, no que ese femenino se lo coma. Es decir, esto es un símil que además, como digo, es una ley universal, un principio hermético, la homeostasis que está en todo, ¿no? La pregunta que yo te hacía es eso, ¿también heredamos cosas positivas de nuestros antepasados, la posibilidad de no tener que recurrir a un terapeuta o a una tercera persona para sanarnos? Sí, claro que, pero fíjate una cosa, tanto lo positivo como lo negativo, nos gustaría saberlo, ¿verdad? A mí me encantaría saber mi bisabuelo y a ti y a todos cómo era, positivamente. Te da más fuerza, te sube la autoestima sabiendo lo positivo que eran. ¿No te gustaría saberlo? También lo positivo. Es que también decimos lo positivo. Que lo positivo sube la autoestima a tope. Porque no se basa en buscar ese secreto negativo. Quizás es un secreto positivo de amor que nunca se cumplió, pero es una persona amorosa. Si esa persona, por ejemplo, un abuelo, por decir un ejemplo, esa parte positiva de amor que tenía dentro,
y tú lo sabes, tu autoestima sube porque tú también tienes esa parte. No se basa en lo negativo, se basa en lo positivo también. Es decir, esto se puede traducir también en que una persona que ha elevado su conciencia de esta matriz, digamos, de este materialismo, de estos grandes sismos de esta era de la modernidad, realmente puede disolver con un poquito de autoconocimiento y con esa elevación de perspectiva todos esos traumas heredados y todas esas memorias. Claro, claro, mira, hay una cosa bien clara. Primero, tenemos que estar equilibrados. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Equilibrados 100%. Segundo, el ser humano tiene una parte inconsciente que es como un programador que nos hace ir automáticos. ¿Estamos de acuerdo? Pero nuestro cuerpo también graba memorias en las células. ¿Sí? Y las células están en los músculos, ¿o no? Y las células están en todos sitios. Entonces, cuando nosotros hacemos que la luz entre a ese cuerpo, luz significa tanto positivo como negativo, porque nosotros no vamos en la parte negativa total, porque no, hay una parte positiva que es el amor. Y si tú subes el amor de un abuelo que no tuvo, pero sí estaba enamorado, esa persona sube su autoestima. Nos interesa lo positivo también, más que lo negativo. Lo negativo es un segundo de nuestra vida. Quizás sea un crimen, porque en España hemos pasado mucha guerra. Guerras, guerras y guerras. Pero también hay amor. Y el terapeuta tiene que buscar la parte del árbol del amor. No despreciar si mi padre era autoritario, porque no lo puedo querer. Tendrá la parte positiva. Yo tengo que hacerle ver en sus movimientos a esa persona también la parte positiva de su padre. Y aceptar a su padre, y aceptar al abuelo, a la abuela, a todos, con su parte positiva y negativa. Y queda un equilibrio. Pero si no la sabes, ¿qué pasa? Fíjate que has mencionado varias veces el amor, que es un concepto nada científico, pero que tiene una importancia universal, ¿no? Y al final está presente en todos los sistemas que podamos imaginar. ¿Consideras, a través de tantos años de experiencia, de tantos casos, de tantas familias, que la falta de amor es la gran pandemia de la humanidad? La falta de amor es una parte muy grande. Primero, porque nosotros no tenemos ni idea de lo que es el amor. No lo sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos, como decía un científico, ¿de qué te enamoras? ¿Del amor de esa persona o lo que tú ves de ella que tienes que reparar en ti? O sea, tenemos que saber qué es el amor universal. El amor a querer a la naturaleza. El amor a amar un bolígrafo, a sentirnos bien con nosotros mismos. Eso es amor. Lo demás... De nuevo, una visión de totalidad, ¿no? Lo demás es Hollywood. El amor platónico, el amor, eso es película. Pero el amor de levantarte por las mañanas, de coger este bolígrafo y decir, con esto, que lo quiero mucho para hacer esto, con esto haré lo otro. Eso es nuestro amor universal. Y el amor universal es el árbol genealógico, es nuestras raíces, nuestra vivencia, nuestros abuelos. La paz que te da saber cómo eran, aunque no las hayas conocido. Aquí ha venido gente que no ha conocido, ha venido gente adoptado, ¿sí? Y ha sabido sus raíces. Y después ha ido a buscarlas, como una chica que salió en RAC 1, que quería buscar a su padre biológico. Y sus movimientos nos dijeron dónde estaba la indicación. Porque hay un inconsciente colectivo. Y en RAC se oye, en un programa de la semana pasada, y esta chica es un testigo, como hay muchísimas. El lenguaje nos da mucha historia de la persona. Has hablado ahora del inconsciente colectivo como esa gran memoria de la historia y de la humanidad. Una manera de entrar, y vamos un poco con la metodología quizá que utilizas en tus consultas, una manera de entrar en ese inconsciente es, por ejemplo, la hipnosis, que no nos has hablado de esta técnica, pero creo que la utilizas o no. La utilizo muy poco. Muy poco, porque la hipnosis va bien, ¿sí? Yo utilizo la hipnosis clínica, la hipnosis rápida, va bien. Pero según como entre la persona, a veces no hace falta llevarla a su inconsciente haciendo una regresión, porque a veces cuando le haces una regresión a una persona, ¿qué está viendo? ¿Lo que la mente quiere ver? ¿Una película de Ben-Hur o su realidad? No la veo tan fiable 100%. Y mira que soy profesor de hipnosis, que lo he sido. No la veo tan fiable 100%. Pues si fuera, la hipnosis no es fiable. Para sacar adicciones al tabaco, para sacar fobias, para sacar un trauma muy profundo, no, para mí, personalmente, es mi experiencia, no, porque
hay hay las personas, por ejemplo, tú has visto en un ejemplo, la película Ben-Hur, ¿sí? O una cosa, ahora me viene a la cabeza. Cuando tú haces una regresión, quien más o quien menos es el faraón, la bruja y, bueno, y un rey, Cleopatra, yo qué sé. ¿Y el pobre hombre de la calle que no tiene para comer? Casi nunca sale. Porque hay una parte del inconsciente que nos protege y no nos deja entrar ahí. Entonces la utilizo muy poco. ¿Una fobia? Sí. ¿Para dejar de fumar? Sí. Pero realmente para entrar en su consciente, ¿para qué? Si tengo el lenguaje no verbal que lo va a decir todo. Vamos a volver, si te parece, a las preguntas de los espectadores, que ha suscitado realmente todo este tema muchas preguntas. Volviendo otra vez al lenguaje del cuerpo, que creo que es lo que más ha interesado de momento a los espectadores. Nos pregunta Jesús Fernández desde México. ¿Cómo lo hago específicamente para preguntar y para interpretar la respuesta de mi cuerpo, para identificar y arreglar un trauma de mis antepasados? Primero, aprender la técnica. Porque eso no se puede decir, haces esta pregunta o esta otra, sino tengo que ver a la persona, volvemos a lo mismo. Hay unas técnicas para hacerlo. Nosotros vamos a ir pronto a México y allí nos podemos ver. Y entonces en personas se lo diremos, si quiere venir a la conferencia, taller que hacemos, y ahí verá realmente cómo funciona. Invito a todas estas personas que vamos a estar en México que vengan a vernos y lo verán en directo. ¿Esta técnica, Ramón, es absolutamente innovadora? Sí, solamente la hago yo y la parte de hábitos mentales la hace mi compañera, Montserrat Pijuan, pero es única. Porque nadie, Estefanía, nadie ha investigado más allá del lenguaje, ¿sí? Y lo que nos interesa es que, por ejemplo, este boli, pues ir más allá y más allá. La gente se para con esto, ya tiene conforme. Yo no, yo soy un súper curioso. A mí me dices hoy, ha salido una técnica A y la voy a ver, la voy a mirar, voy a comprar el libro, me la voy a aplicar en mí. Y si funciona, te diré, ok. Pero me paso el día estudiando, horas, horas y horas. Y cada vez que veo una cosa que no me cuadra, tengo que saber el porqué y buscar. Y más información, y más información. Y eso es lo que... Un médico no deja de estudiar, ¿verdad? Un buen médico. Un buen periodista no deja de estudiar para ser el mejor periodista, ¿verdad? Pues nosotros también. No se puede hacer un curso de fin de semana, Estefanía, y salir al mundo. Porque por eso tenemos lo que tenemos. Hay que tener una experiencia, hay que tener un sal de baja, unos diplomas que te acrediten, unos buenos profesores, que tú lo has hecho, y después pon tu experiencia sobre su experiencia. Y entonces funcionaremos todos bien. Pero un curso de fin de semana y ponerse la placa de terapeuta, que es lo que está pasando, no. La verdad es que no. Por eso tenemos, entre comillas, mala fama. Pero los que somos y hemos estudiado horas y horas y cursos, ¿por qué no se legaliza? ¿Por qué no nos dan el ministerio un número? Si hemos estudiado y podemos poner los diplomas y las horas que hemos hecho de experiencia. Y se acabaría toda la historia. Ramón, en tu caso me gustaría saber un poco cómo es la metodología tanto de esos cursos y de esa formación que impartes y que consecuentemente entregas ese diploma, y también la metodología que utilizas en tus consultas. Vale. ¿Cómo funciona todo esto? Primero hacemos un primer paso, que es ver el secreto de tu árbol, sea positivo, sea negativo. ¿Sí? En la primera. En la segunda hacemos la parte de niñez. El niño, que hemos hablado hace un momentico, el niño tan famoso. Después, en la tercera, hacemos la parte de adolescencia. Y a partir de aquí, Montserrat Pijuan, mi compañera y gran compañera, la tengo por aquí también, entra en la parte de hábitos mentales y ella hace que todo esto no se vuelva a repetir, cambiando esos hábitos. O sea, es un equipo, no es un terapeuta, es un equipo de terapeutas, que cada uno tiene un papel. Entonces es importante, porque lo que yo hago, Montserrat hace. Y hay gente que dice que necesita solamente cambiar hábitos. Perfecto. Montserrat se encarga de ello. Personas con muchos obstáculos sobre creencias de antepasados, que me pasa esto, que no puedo, no sé por qué. Entonces, algo. Y en este sentido, aparte de Montserrat, que es tu esposa, y tú, ¿cuántos profesores has formado o cuántas personas actualmente se dedican a hacer lo que tú haces? Aquí en España, pues hay bastantes, llevamos
3, 4 años formando gente en el llamamos nosotros DP1, DP2. Antiguamente hemos hecho módulos, ¿sí? Módulo del árbol, módulo de dígito emocional, sí. Y ahora estamos pensando una estrategia para hacer que los módulos, que son de 3 meses, se conviertan en 6, porque hay que explicar la parte del lenguaje corporal a fondo, el árbol binario que no hemos hablado y complementario, que son los bisabuelos, la unión de una rama con la otra y toda la proyección del árbol. Entonces, queremos hacer estas estrategias, estamos en proceso de analizar, pero hay terapeutas de desprogramación. Vamos a seguir con algunas de las preguntas de nuestros espectadores. En este caso también quería transmitirte, desde Estados Unidos, Caridad nos deja un comentario para ti, nos dice que muy de acuerdo, es médico y dice que la medicina y la espiritualidad son 2 aspectos de una misma realidad y que ahí entra lo alternativo. Ese comentario que hacías antes de que se daban la mano la ciencia, ¿no? Y las terapias alternativas que deberían de colaborar. Es lo que tenemos que hacer, Estefanía. ¿Te has dado cuenta que hasta un médico ha salido a decir que es verdad? Yo he trabajado con médicos, con neurólogos. Hemos trabajado. Y están súper contentos. Porque nos unimos. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que yo he creado, hay un neurólogo muy importante en Barcelona, que no se puede decir un nombre, estuvimos hablando con él, ¿sí? Y le fascinó esta parte. Y él decía que cada vez que hacía una consulta, cogía todo el árbol genealógico de la persona, a ver qué enfermedades había tenido. Es muy importante, es muy importante la unión. En este sentido, volviendo a los niños, seguir por el sendero del desconocimiento de lo que somos parece que se inicia en etapas muy tempranas, ¿no? de nuestra existencia, también por la documentación que ha recabado acerca de tu método. ¿Qué importancia tendría la información que nos muestras en relación a los niños? Los niños es una parte muy importante, muchísimo. Yo siempre me he preguntado, hace mucho tiempo, ¿sabemos educar a nuestros hijos? ¿Estamos preparados para ello? ¿Estamos preparados para decirle las palabras adecuadas para subir ese niño al éxito? ¿Está la madre preparada para tener un hijo? ¿Sí? Entonces, la parte del niño es muy importante, muchísimo, porque el niño de 0, como hemos dicho antes, a 5 años, está asimilando todas las creencias. Si, por ejemplo, a un niño le dices, chillando, no te subas encima de la silla que te vas a caer, ese niño de mayor, si se lo repite muchas veces, no correrá riesgos. Pues tendrán miedo. Fíjate, tenemos que saber esas creencias de los niños. Y hacemos la parte que te he explicado de la niñez. Y vemos qué creencia decía papá. Un papá autoritario crea un niño perfeccionista. Porque tiene que llegar a él sobre la perfección. Un padre ausente, ¿qué creará en un niño? Una parte más masculina, más fuerte, porque tiene que equilibrar el sistema. Y así muchísimos ejemplos. Entonces, entrar a esa parte infantil, también lo hacemos en la segunda terapia. En este sentido, Ramón, según tu opinión, ¿es la educación al final y la familia como sistemas arraigados en la sociedad realmente el verdadero lastre en el sano desarrollo de un ser humano? Sí, porque yo te voy a hacer el desarrollo. Mira, si nosotros sabemos ser padres, podemos educar bien a nuestros hijos. Si la escuela nos enseña educación sobre ser padres el día de mañana, nuestras raíces, nuestro sistema, cómo funciona. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando y se lo contaba un compañero y decía, bueno, ¿para qué me ha servido a mí logaritmos, cologaritmos, tangentes, cotangentes, raíz cuadrada? Si no lo pongo en práctica. Si me hubieran enseñado a tener amor a la familia, en saber que a un niño le pasa eso, ¿qué puedo hacer? Psicología infantil en la escuela, a los niños, para enseñarlos el funcionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Usted sabe lo que ganaríamos? ¿Estamos preparados para ser padres? Y llevándolo también un poco al sistema, ¿no? A estas grandes sociedades del bienestar, entre comillas, que hemos creado en esta era, ¿no? ¿Cómo influye en este sistema, en nuestro sistema, valga la redundancia, de pensamiento y, por lo tanto, en la perturbación de nuestras emociones? Porque supongo que estarás conmigo en que detrás de esas emociones siempre hay un pensamiento recurrente, ¿no? ¿Cómo influyen estas sociedades que hemos creado del bienestar? Mira, porque fíjate, este círculo nunca se abra.
yo te voy a explicar una. Mira, nosotros tenemos en la mente 3 estadios. Que sea el real, ya me entenderás por qué. Simbólico e imaginario. Nosotros la sociedad lo hemos creado entre simbólico e imaginario. ¿Qué significa eso? Hitler, el simbolismo que fue la esvástica y el imaginario que fue la libertad de un país. Con un meme que era Alemania nos roba. El símbolo y el imaginario crean neurosis, que es lo que está pasando en la sociedad. Símbolos, símbolos, imaginar, imaginar. ¿Y dónde está lo real? Grandes expertos de esto, los medios de comunicación convencionales y la publicidad, supongo. Claro, símbolos, símbolos grandes, banderas, de todo, imaginarios, libertad, tal. Pero Disculpa, Ramón, de nuevo, disculpad. Si te acercas mucho se te corta la cara incluso. ¿Sí? Procura no... Ahí, quédate ahí, por favor. Gracias. Gracias. Es la vehemencia, Ramón. Sí, bueno, no pasa nada. El directo, a mí me gusta el directo. Pero fíjate lo que te digo. Simbólico, imaginario, neurosis de masas. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver esta parte de la parte infantil. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Lo real? ¿Lo simbólico? ¿O lo imaginario? Simbólico eran los padres. Lo real es la vida que vive de supervivencia. ¿Y lo imaginario? ¿Dónde está? ¿Qué futuro va a tener ese niño? ¿Qué futuros tenían sus padres? ¿Entiendes cómo funciona el sistema? Hay que poner un símbolo, el que quieras, y un imaginario. Y levantas masas. Y a nosotros nos interesa, ¿qué es? Estar en lo real. Real. Significa real. Estar, traer al cliente, decirle la realidad de su vida. Nada de simbolismos, nada de imaginario, sino lo real que pasó en el árbol. Sin fecha de nacimiento, sin fallecimiento, sin nada. Y entonces, ¿qué hacemos después? Crecimiento emocional y cambio de hábitos mentales a esa persona. Que se aleje de la imaginario, los símbolos. Que venga a lo real. ¿Sí? Me gustaría, Ramón, seguir dando cabida a las preguntas de los espectadores. En este caso, desde Colombia. Nos pregunta Jenny Om. Nos dice, más bien, tengo un tumor en la cabeza y me hicieron 2 cirugías, aparte quedé con dolor de cabeza crónico, supongo que quiera decir. ¿Qué se puede hacer? Gracias por tu ayuda. Vuelvo a decir lo mismo. No somos adivinos. Tengo que ver la persona y ver qué movimientos tiene. Es que no se puede dar un diagnóstico como si fuéramos gurús o adivinos, porque no es verdad. Esa persona, vamos a ir a México. Si quiere, pues nos viene a ver. Es de Colombia, esta persona es de Colombia. Cuando vayamos... Pero, Ramón, por darle una orientación, aunque sea un poco, aunque no sea en el caso personalizado, pero, por ejemplo, la cabeza, ¿con qué antepasado podría estar relacionada? No puedo. No se puede. No se puede, porque es que, vamos a ver, no somos ni adivinos, ni gurús, ni nada. Tenemos que ver a la persona para decirle la palabra y que nos conteste adecuadamente en qué momento y en qué lugar y qué movimiento hace. Puede venir de muchas cosas. Puede ser abuela, puede ser un bisabuelo, puede ser su infancia. Puede ser muchas cosas. Nosotros nunca daremos un diagnóstico sin ver a la persona. Jamás. Porque eso es de gurús y aventureros y que lo sabemos todo. No. Real y verlo. Cuando lo vea... Recojo antes el comentario que has dicho, creo haberlo entendido bien, si no, corrígeme. Dijiste el pectoral derecho es el padre, el pectoral izquierdo es la madre. Esto siempre es así, en cualquier caso. En el centro tenemos un pezón, que es el reptiliano, que es nuestra alimentación, y la leche que le das a la madre no es el sistema límbico, y los hombres tenemos lo mismo, de otra manera, pero es lo mismo. Cuando tú das de mamar a tu niño, ¿no le das emociones con la leche materna? ¿Sí? Es decir, entonces, en este caso, por ejemplo, si localizamos un padecimiento en la cabeza, ¿no tiene ya de por sí una vinculación con qué significa la cabeza? Es que, vamos a ver, si no se toca, yo no te puedo decir nada. Es que yo le agradezco, por si quiere, tenemos un skate, pues nos podemos poner en directo, ahora diremos la dirección y todo, y entonces hacemos muchas terapias en México por skate, en Perú, en muchos sitios, entonces sí, podemos hablar. Pero si no la veo... Muy bien, Ramón, pues supongo que nos ha quedado ya esto bien claro, no voy a insistir. Desde España, María Dolores Morera nos dice, desde pequeña tengo la costumbre de que cuando me invitan a algo o me preguntan por mis emociones, siempre mi respuesta es la negación. ¿Puedes dar un poco de luz a esto? Su respuesta,
¿Qué le pasa en el medio ambiente? ¿Qué le pasó de pequeña que fue rechazada? Entre comillas, que tampoco le puede dar mucha hasta que no lo vea. O sea, es lo que te digo yo, no se puede dar un diagnóstico jamás a una persona si no la ves. Es como un médico, llamo por teléfono, oye, me duele la cabeza. Ah, pues vente, a ver qué te puedo dar. Es un ejemplo. No se puede divagar, o sea, puede ser de una cosa, puede ser de un trauma de pequeño, puede ser de muchos sitios. Cada persona es un mundo diferente. Si no preguntamos, lo sabemos. Hace hincapié que aquí, evidentemente, no tenemos ninguna intención de dar diagnósticos ni de solucionar la vida a nadie, simplemente aportar conocimiento y acercarnos un poco a esa información que los espectadores, pues, al escucharte, les ha suscitado, ¿no? Nosotros, si quieres, un día podemos hacer, pues sería en directo, alguna terapia en directo de una persona X que no conozcamos de nada. Es decir, a través del medio telemático, sin que la persona esté delante, simplemente viendo su imagen. No. Si, por ejemplo, vosotros tenéis un estudio, nosotros ofrecemos hacer una terapia en directo a una persona que coloquéis vosotros, que no conozcamos nosotros de nada, una persona que tenga una enfermedad, que le pase algo, no un actor, sino alguien que de verdad le pase algo que lo pida, nosotros lo hacemos en directo con vosotros, ningún problema. Y ahí lo veréis cómo funciona. Lo vamos a valorar. Nos pregunta Israel Martínez, y en este caso no nos dice desde dónde. Hago hincapié también en esto, desde el chat. Nos gustaría que nos dijeseis, como siempre decimos, el país desde el cual nos estáis viendo, porque queremos siempre apelar a esa idea de globalidad, ¿no? Israel Martínez nos dice, ¿cómo puedo aprender a hacer esa lectura del lenguaje corporal y sus significados, así como su uso terapéutico? Puedes hacer un curso con nosotros, sea online, que también lo tenemos en la página www.totemocional.com, o en el teléfono que te daremos ahora dentro un poquito, que se ponga en contacto y ningún problema, lo hablamos y nosotros le diremos cómo aprender, tanto sea por online como sea realmente en directo, o sea, aquí, presencial. Y va Stephanie, una terapia en directo, cuando quieras, en tu tele, cuando vosotros queráis. Nos dice Luisa desde España, ¿una misma reacción corporal significa lo mismo en distintas personas? Una reacción corporal, perdón, significa lo mismo. Una misma reacción corporal significa lo mismo en distintas personas. Significa la musculatura que va unida a esa emoción o a ese punto de contacto no verbal, sí. Pero lo que una persona lo puede decir de una manera, por ejemplo, si conectamos con el pezón, que es el reptiliano, puede estar más abajo o más arriba, más a la derecha o más a la izquierda. O sea, cada persona tiene unas memorias que nos dicen. Vamos a seguir con las preguntas de los espectadores. Yolanda Ruiz nos pregunta desde España. Claro, hay que matizar que, claro, esto ha suscitado muchos casos llevados a lo personal, que es lo que tú realmente desde aquí no nos puedes decir, pero bueno, nos pregunta eso, Yolanda Ruiz desde España. ¿El tener depresión es también heredado de nuestros antepasados y si con su terapia podría sanarse? Sí. Sí se puede sanar. Y puede ser de los antepasados como puede ser también de su infancia. Pero la primera pregunta que te hace es, ¿la depresión está heredada de nuestros antepasados? Puede ser. Puede ser que sí o puede ser que no, me imagino. Puede ser que sí, puede ser que no. Lucy Esther Ortega González nos pregunta, ¿qué debo aprender con el hecho de que soy la sexta de 7 hermanos y fui la única que no tuvo hijos y tampoco esposo? El matrimonio en sí no va bien. O sea, para su inconsciente tiene una memoria que casarse conlleva a, no lo sé, si puede ser muertes, puede ser separación o peligros. Es que hay que ver a esa persona. Nosotros, no, ya es lo que te digo, que se ponga en contacto y entonces nosotros le podemos decir, cuando la veamos, los movimientos que hace, qué le ocurre. Bueno, una pregunta un poquito más general, a ver si aquí nos puedes dar un poco de luz y aquí sí nos puede responder. Nos dice Carmen Lucía Zaratea desde Argentina, ¿en qué están basados los miedos? Los miedos en tener un problema o un conflicto y no tener las herramientas adecuadas para enfrentarte a él. Y ya está. Tú tienes un préstamo en el banco, no lo puedes pagar y tienes miedo. El miedo del marqués es muy ambiguo, es muy grande. Abarca muchas cosas, pero el miedo es tener un problema, un conflicto y no tener las herramientas adecuadas para enfrentarte a él.
Cuando nosotros damos las herramientas y sabes por qué tienes ese miedo, ¿qué pasa con el miedo? Desaparece. Puede ser de la abuela, puede ser de quien quieras. El miedo no es más que eso. Bueno, supongo que hay muchos tipos de miedo también, ¿no? No solamente. Dentro del miedo puede entrar la ira, la rabia, la tristeza, la vergüenza, todo. El miedo es una frase, el miedo es de supervivencia puro y duro. Miedo a la muerte, miedo a dejar que me dejen solo, miedo a no poder comer. Pero el miedo a algo que te pasa y no tienes las herramientas, pues como puede ser un préstamo de un banco, ¿qué te pasaría? O qué pasaría a una persona que ha pedido un préstamo de 1.000.000 de euros, por decir algo, y ahora se queda en el paro y no puede pagar. ¿Tendría miedo a que le quiten la casa? Es decir, el miedo no se puede resolver desde un trabajo yendo al inconsciente, Sí. deshaciendo algún tipo de creencia que esté vinculada a ese miedo. Sabiendo lo que tú puedes hacer. Si el miedo es enfrentarte a un problema, no tener las herramientas adecuadas. Cuando nosotros vemos a esa persona y le damos esas herramientas adecuadas para sanar todo su árbol y sanarse ella y ver por qué ha ocurrido ese miedo tan grande, entonces desaparece y dice, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que hacer esto. Te crea como un bienestar. Ha aparecido, Ramón, una palabra muy vinculada con esto de la causa y el efecto, que se llama karma. Nos pregunta Carmen Lucía Zaratea desde Argentina si se puede decir que las memorias de las que has estado hablando a lo largo de esta entrevista son kármicas. Son causa, como decía un amigo nuestro, y efecto. Y el ego, las distancias. La causa de efecto. Mi compañera, que es experta en esto, otro día, si un caso, lo hacemos con ella y os explicará más la causa del efecto. Pero el ego distancia la causa del efecto. O sea, no sabes cuándo empezó, pero sí sabes cuándo lo tienes, el efecto. Respondiendo a la pregunta, ¿las memorias son kármicas? Puede ser kármicas, ¿por qué no? O no. No tiene que ser kármica por kármica, sino puede ser una causa, como yo te he comentado hace un momento, de esa niña de Zaragoza, un ejemplo pequeñito. Es kármico que, por ejemplo, tu abuelo ha estado trabajando toda la vida, por ejemplo, para mantener a la familia y el hijo lo ve como ausente. La parte positiva es el trabajo realmente. Entonces, hay que dar esa. ¿Es kármico? No. Esto no. Esto no. Porque él trabajaba para mantener a la familia, pero el hijo lo vio como ausente. Y pensaba que su padre nunca estuvo. Y no era verdad. Lo único que hacía es trabajar para que no pasaran hambre. Y los quería. Y lo bueno es que estuve hablando con él y con el hijo. Y se abrazaron, ¿eh? Fíjate, ¿eso es una causa-efecto? ¿O es una realización de la mente? De supervivencia pura y dura. Por no quedarte solo. Ramón, se me ocurre, poniéndolo en consonancia con todas estas memorias de nuestros antepasados, el concepto de alma y toda esta información de consciencia que nos habla de los propósitos de alma, de los contratos de alma. Desde tu punto de vista o desde tu experiencia, ¿cómo ves tú este tema del alma y qué relación puede tener o qué distancia puede tener con estas memorias de los antepasados? Mira, la conciencia es más que un cúmulo de experiencias. Sin experiencia no hay conciencia. El alma es una parte vibracional del cuerpo. Es como una energía, somos seres eléctricos. Lo que pasa es que después de la muerte no lo sabemos nadie. No hay pruebas científicas de que hay. Entonces, el árbol genealógico realmente, ¿qué es? Es una parte de nuestra vivencia que está dentro de nosotros. Que es una parte de alma, vibración, claro, ellos vibraban. Nuestras células vibran. Ahí es que no sabemos nada más. El alma no sabemos. La experiencia y la conciencia, sí, la conciencia es un cúmulo de experiencias. Si no, tú no tienes experiencia, tú le dices al niño pequeño qué es la conciencia. A los 17 años, ¿lo sabe? Cuando tiene experiencia dice que sí. Ya sé lo que es la conciencia. Dicho por muchos científicos, la conciencia es un cúmulo de experiencias. Cuanto más experiencias tengas, mejor preparado estás en esta vida. Más conciencia tienes de lo que te pasa. Volvemos a Colombia. Nos pregunta Lucy Esther Ortega González, ¿cómo perdono al niño que está dentro de mí por la ausencia de papá? Pues no sintiendo la ausencia de papá, sino dándole amor al niño.
dándole amor, es que no toca a otra. Si no hay padre porque la saca embarazada o lo que sea, no sé la historia, el niño no tiene que pagar esa ausencia, sino que ella tiene que darle el amor que es la de ella y el que no está. Y cuando nazca, que él se sienta realizado. Y cuando sea mayor, que se lo explique. Cuando tenga 5, 7, 10 años, se lo explique. Yo he hecho de papá y mamá contigo porque yo te quiero. Aunque tu padre no estuviera, en mi corazón siempre has estado. Y tenemos que hacer ese rol. Volvemos a España. Nos pregunta José Luis Rodríguez San, ¿qué es la ansiedad que se siente en el cuerpo desde el lenguaje corporal? ¿Qué es la ansiedad que se siente en el cuerpo desde el lenguaje corporal? Y nos apunta, siendo muy positivo, no lo entiendo. La ansiedad no es más que, te voy a decir un ejemplo. Tú quieres conseguir una cosa y no puedes. Tú tienes sed y no puedes beber agua. Es una ansiedad. ¿Cómo se ve en el cuerpo? Pues se altera. Tiemblas. Haces movimientos. La persona ansiosa se mueve mucho. Mucho. Entonces hay que mirar también, vuelvo a repetir, los movimientos que haga esa persona, por qué tiene esa ansiedad. Puede ser infantil, puede ser adolescente o puede ser antepasado. Pero es eso, es el ejemplo de beber un vaso de agua. Si tú tienes sed, imagínate, y no puedes beber agua, ¿qué pasaría? Todo el día. ¿Te crearía ansiedad? Ramón, se me ocurre, ya que no puedes contestar casos concretos de las personas que nos están preguntando en el chat, que nos traslades algunas experiencias reales, de casos reales en tus consultas que evidencien todas estas cosas que nos estás contando. ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Mira, había un caso de una señora que vino a vernos y resulta que su marido le pegaba unas palizas de miedo, pero solamente cuando ella levantaba la voz. Sí, cuando ella chillaba, discutían, él, ¡bum! Se descubrió haciendo el proceso que su abuelo murió en la guerra fusilado. Y su otro abuelo, que lucharon juntos, estaba en la cárcel, oía los ruidos y los chillidos de esa persona. ¿Sí? Oía esos ruidos y chillidos. ¿Qué ocurrió? Que cuando ella chilla, esa persona le daba rabia, como si estuviera en una prisión. ¿De acuerdo? Cuando hicimos la terapia, la señora vino a traernos una botella de cava. Y el hombre también vino. ¿Y sabes qué nos dijo? Dice, gracias, porque ella chilla, ahora me voy a tomar la cerveza. Y no me afecta. Fíjate qué caso más bonito. Y como eso te puedo explicar, como ese de Candice que te he explicado antes, ¿quién me enseña? Por ejemplo, me acuerdo de tantos, he hablado ya 2 horas o 3 horas aquí, y en clase también, a ver si me acuerdo de alguno más que sea... Ah, sí. Había una chica, estuvimos en una terapia, y resulta que no puede tener hijos, quiere, pero no puede. No puede, o sea, le hacen todas las pruebas necesarias, está bien, pero no hay manera. Vino a la terapia y le dije, tu bisabuela murió en el parto. Dice, no lo sé, ¿cómo lo sabes tú? Y entonces, dice, ¿me permites que llame por teléfono a mi madre? Sí. Llamó y dice, oye, ¿eres brujo? ¿Adivino qué? Porque es verdad. Se quedó embarazada y tiene hijos. Este ejemplo. Otro ejemplo, viene un chico, ¿sí?, que su abuelo había tenido relaciones con una persona rica, ¿sí?, pero no pudo casarse. Esa persona se llama Mina, ¿sí? Él cogió un perro que se llama Mini, el mismo nombre, y tiene problemas de aceptación entre las parejas. Cuando le hemos hecho la terapia, ahora ha encontrado una pareja y está súper feliz con ella. 3 ejemplos para decir. Hay tantos, muchísimos. Ramón, ¿qué cabida tiene en todo esto, por ejemplo, algo de lo que no hemos hablado, la sugestión? Es decir, existe en ciencia, por ejemplo, en medicina, el efecto placebo, ¿no? Es posible hoy en día tener un dolor de cabeza, tomarte una pastilla que no tiene ese componente y que la cabeza no te duela, ¿no? En este sentido, esta información que tú le puedes transmitir a uno de tus clientes, a uno de tus pacientes, aunque no sea real, ¿le podría valer para deshacer ese nudo? Simplemente porque su consciente se lo crea, ¿no? No. Porque si yo le digo a esa persona, mira, tu abuelo murió en la guerra, y no es verdad, no afecta. Pero cuando es verdad, llora, y no sabe por qué. Como el otro día una chica aquí, oye, ¿por qué lloras?
Si no lo conociste, dices, no sé por qué, pero es que estoy llorando como una magdalena. O sea, la emoción sale. No hay sufrimiento. La emoción siempre responde a un hecho real. La palabra y el movimiento. Y responde. Si yo le digo a esa persona, a otra, por ejemplo, tu abuelo se fue de juerga y tal, y mató a alguien, un ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿y qué me dices? Ahora, tu abuelo se fue de juerga y se llamaba tal, porque ya le preguntamos los nombres, si no lo saben, le ponemos un nombre hipotético, y le pasó esto y esto. Oye, ¿sabes qué pasa? Tengo ganas de llorar, no sé por qué. Ya te he explicado otro caso, vino a la cabeza, un señor que tenía los dedos así, ¿sí? Entonces le dije, digo, tu abuelo era un putero. Se iba siempre de mujeres. Dicen, no lo sé, yo creo que no. Y bueno, averígualo. Al día siguiente nos llama y dice, oye, no es que era un putero, es que tiene una casa de prostitutas. Siempre estaba metido allí. Y mató a un hijo. Y se mató. Significa que estaba embarazada una prostituta y le hizo abortar y murió la prostituta y el niño. Y eso llevaba una carga de que no podía nunca hacer nada. Y ahora el chico está bien. Es decir, que si por ejemplo yo acudiera, es un ejemplo, a tu consulta y me hablas de un hecho traumático de una supuesta tatarabuela o un bisabuelo y yo lloro, ¿no puede ser sugestión ese lloro? No, para nada. Para nada, para nunca, nada. nunca lloraría por una sugestión, porque la sugestión evidentemente es real. Claro, tú me puedes decir a mí, te pasa esto, esto y esto y esto. Pues vale. ¿Y? Pero cuando toca la llaga, cuando esa memoria se despierta y sale el trauma y sale esa emoción, que puede ser positiva y negativa, puede ser de alegría. Estamos hablando de negativos, pero de alegría también existen, ¿eh? Porque hay que equilibrar el sistema. Lo que el abuelo tuvo negativo también lo tuvo de positivo por algo. Y hay que equilibrarlo. En sugestión no existe en ese sistema. Si no es verdad, la gente no reacciona. Nos pregunta Sally Devil Father desde España. ¿La interpretación corporal es la misma para personas de diferentes culturas? Las emociones básicas, sí. Las emociones básicas, como dice Paul Heyman, sí. ¿Cuáles son las emociones básicas para que nos queden claras? La ira, la rabia, el asco, la vergüenza, eso sí, para todos igual. Son universales. Son universales, eso sí. Cada persona tiene en su parte social una forma de actuar, otra forma. Por ejemplo, en Rusia se besan los hombres. Y aquí besos de un hombre, ¿qué te dicen? Son culturas, pero la base científica de las emociones son universales. Bueno, pues nos pregunta María Eugenia Ártico desde Argentina. ¿Cómo descifrar quién me paraliza ante ciertas situaciones para superarlo y continuar? ¿Cómo descifrar quién me paraliza ante ciertas situaciones? Sí, vuelvo a repetir lo mismo. Es que tenemos que ver a esa persona, sus movimientos y sus actitudes. Si no lo vemos, es que realmente no podemos. ¿Qué le paraliza? Puede ser un abuelo que murió joven, puede ser una bisabuela, puede ser una abuela, puede ser cualquier. No es un abecedario de todo es blanco, blanco, negro, negro. El abecedario no existe, ni en medicina ni en nada, porque un medicamento sirve para muchas cosas y una persona no le sirve para nada. Un expediente puede llevar a la muerte y la otra persona le va de coña. Yo siempre hemos sido sensatos en eso. Desde Perú nos pregunta Alfred Flores, ¿podrías recomendar algún libro acerca de tu método o libros en los que te basaste? Sí, bueno, me basado muchísimos en la máquina de los memes, en Arancelín y en muchos más. Y también tenemos un libro del método del cambio que se puede comprar en Amazon, que allí también explica toda esa técnica. Y ahora estamos haciendo uno nuevo que se llama El secreto del árbol genealógico con el lenguaje no verbal. ¿Nos puedes recordar los libros que nos has dicho primero? Que creo, yo por lo menos no he entendido bien los nombres. La máquina de los memes es un libro muy bueno de memética, el meme eléctrico, Arancelín, hay de mis ancestros, también de Hilton, bueno, muchísimos libros podemos recomendar. Muchos libros podemos recomendar. Bueno, se nos echa el tiempo encima, Ramón. Vamos, si te parece...
1 hora y media, qué rápido, ¿verdad? Qué rápido. Vamos a responder, si te parece, a la última pregunta. Sí. Y damos por concluida la entrevista. Nos pregunta Lucia Esther Ortega, de nuevo, desde Colombia. ¿Por qué tengo tantos apegos a mi familia, especialmente a una sobrina que se parece mucho a mí? No sé si de una manera un poco, no tan personalizada, pero háblanos un poco del apego a la familia, por ejemplo. Es una deuda en el sistema familiar. Eso es una deuda en el sistema familiar. Si te apegas a alguien es que has perdido a alguien. Más arriba, ¿eh? Es un ejemplo. Hay que ver la persona para entrar más. Un apego siempre es una pérdida, que tienes que recuperar lo que es tuyo. ¿Sí? Puede ser bisabuela, puede ser abuela, eso lo tenemos. Y lo que te comentaba, el manual del cambio, que es nuestro libro, que está en Amazon y en Todo Emocional, en la web, y el número de teléfono, que no lo hemos dicho. Si alguien quiere alguna consulta, lo que sea, es el más 34 663 793143. Ramón, aquí sí que hacemos bastante hincapié en que no hay autopromoción. Al final lo que tratamos es de impartir conocimiento. No por eso, es porque la gente que ha preguntado tenga una respuesta. No bueno, es por seguramente, es porque nos llamen. Que la gente tiene posibilidad de hacerse con el número por otros medios. Sino que nos llamen por esas personas que han quedado en el aire. Nada más que nos llamen, no para crear una consulta, no, es para que nos llamen. Igual que el libro está en Amazon, lo pueden ver. Pero que nos llamen no para consulta en sí, sino decir, oye, mira, yo hice esta pregunta, ¿qué podía hacer? Entonces lo podemos decir o no. Tienes que decir para que no quede en el aire. Bueno, no te preocupes porque además tiene mucha relación con el tema de la protección de datos y todas estas cosas, ¿no? Que no nos queremos meter en estas cosas. No pasa nada, Ramón. Bueno, pues no sé si quieres concluir con algo más o damos ya por... Mira, primero, ha sido un placer tenerte como entrevistadora, la verdad. Muchas gracias, igualmente. Porque hemos llevado un buen hilo, de verdad, y creo que hemos llegado a lo que teníamos que decir. Gracias a ti por tus preguntas sabias. Y nada más, ha sido un placer estar en Mindalia. Un abrazo para todos y seguiremos. Pues muchas gracias, Ramón, por haber estado aquí, por esta información. Y a vosotros, como siempre, muchísimas gracias por vuestra importante participación. Ramón, has compartido esta información con personas de tan variados países como Colombia, Argentina, Guatemala, Costa Rica, España, México y Perú, entre otros. Así que nada, de nuevo, gracias. Recordar a todos nuestros espectadores que una manera de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube y de esta manera estarás llegando a todo el mundo. Como siempre, un placer y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.